Como epidemiología tenemos que pues la epilepsia está relacionada con lo que es la prevalencia, la incidencia, la mortalidad mm, y por potenciales de factores de riesgo. Son fundamentales en la planificación sanitaria en cada uno de los pacientes. Existen también diversos problemas de interpretación de los estudios epidemiológicos sobre la epilepsia. En gran parte son atribuibles a diferencias metodológicas. La epilepsia, como punto importante, pues es una enfermedad neurológica crónica. Esta afecta pues a las personas de todas las edades. Puede ser en personas, niños o personas mayores de 65 años. Y es muy probable que también las epilepsias se den en la etapa de que son de adolescentes. Esta se caracteriza por provocar pues crisis de forma recurrente. Sus causas pues son múltiples, en algunos casos subyacentes son una base genética. Eh, Otras causas frecuentes de la epilepsia pues son los daños del cerebro, o sea, cerebral, causado ya sea por alguna lesión, como por ejemplo puede ser por falta de oxígeno. Y se las voy a explicar a continuación en la historia cadeza. La epilepsia, pues existen los tres niveles que son los con los que más me voy a enfocar, que es el primario, secundario y terciario. En este caso, el nivel de prevención primaria, este puede alcanzarse no solamente mediante la protección específica de diversos patógenos, sino que además son con medidas de promoción a la salud. Pues en este tenemos en la promoción de la salud lo que es la difusión de información para la población. Ya podemos hacerlo mediante pláticas, carteles o por medios de comunicación. Otro punto importante es la orientación sobre antecedentes heredofamiliares. Otra sería capacitar a la población en toma de signos vitales y parámetros normales. En el nivel de prevención primaria también tenemos la protección específica. La epilepsia, pues no es prevenible, pero se pueden aplicar varias medidas. Una de ellas es la atención perinatal adecuada para reducir las lesiones durante el parto de inmunizaciones completas o oportunas. Otra de ellas sería el control al niño sano y atención al adolescente. Como ya me he mencionado, puede ser en niños, adolescentes o adultos mayores. La prevención secundaria. La prevención secundaria, pues son las acciones que van encaminadas a limitar el impacto de una enfermedad que existe en el individuo. Por ejemplo, tenemos diagnósticos precoz o tratamientos oportunos. En diagnósticos precoz podemos tener una evaluación clínica, por ejemplo, una historia clínica o los factores de riesgo que padecía el paciente, por ejemplo, pueden ser las crisis. Otra evaluación clínica que podemos tener en cuenta dentro del diagnóstico precoz es un examen físico o ya sea neurológico. Tenemos planes de diagnóstico, por ejemplo, los que se muestran la atención, que es, por ejemplo, los diagnósticos neurológicos cerebrales, por ejemplo, el TAC, el PET, y entre los otros que se muestran ahí. Podemos tener diagnósticos. Ese diagnóstico puede ser tipo de crisis o por un síndrome epiléptico. Podemos tener un plan terapéutico, ya sea con seguimiento o con un pronóstico. El tratamiento oportuno, pues ya puede ser o para controlarlo, que puede ser medicamentos o igual fármacos o antipilépticos, que su abreviatura es FAI. O igual se pueden hacer cirugías o dietas cetógenas o una estimulación del nervio vago en la parte del cerebro. En la prevención terciaria, pues en este nivel implica que la enfermedad que ha provocado daños irreversibles
hay que intentar llevar a cabo el impacto de estos en la vida del enfermo y, y para poder minimizar esa expresión o esa enfermedad. Por ejemplo, en el de prevención terciaria tenemos la rehabilitación. En este encontramos lo que son las fisioterapias. Por ejemplo, estas nos ayudan a la reducción y eliminación de los factores desencadenantes. Por ejemplo, los choques en el cerebro. Otra de ellas son las técnicas de relajación, por ejemplo, los masajes relajantes o, por ejemplo, podemos tener un entretenimiento, ya sea en técnicas de relajación. Por ejemplo, esta enfermedad se da mucho también por el estrés, y este pues es su factor precipitante y el principal. Por ejemplo, también encontramos lo que son las fisioterapias respiratorias y estas favorecen la relajación o ya sea la mejora de volúmenes respiratorios. La última pues son los tratamientos de lesiones aconte- acontecidas, ya sean las crisis que han existido por caída y tener en cuenta que cuando una persona está así debemos de tenerle paciencia y igual, por ejemplo, si es por estrés o por herencia, tratar de ir al médico, que si no puede ser más grave.